respecto de las siguientes votaciones. Yo escucho a cada uno de los miembros de esta comisión y entiendo que tienen la mejor de las intenciones de tratar de actuar de manera consecuente. Y claro, si nosotros vamos a decir, oye, estos decretos de urgencia son inconstitucionales porque el cierre ha sido inconstitucional, me voy a sumar a la posición del congresista Galarreta. Ya no lo podemos hacer porque creo que hemos actuado de manera madura diciendo, oye, este conflicto que lo resuelva el Tribunal Constitucional y por lo tanto lo que nos toca es venir acá a hacer la lucha y vigilar que el Poder Ejecutivo, dentro de toda la barrabasada que está haciendo, cumpla con algunos mínimos de respeto a la democracia, de respeto a las obligaciones y a la Constitución. Si esto no fuera así, simplemente, presidente, no tendría sentido que estemos sentados el día de hoy. Ahora, si el argumento es son inconstitucionales porque literalmente la Constitución dice en el artículo 70 y tantos que un decreto de urgencia no contiene materia tributaria, yo acá tengo que hacer una precisión porque, claro está, para quienes no son abogados, uno podría sentirse temeroso de ir en contra de la literalidad de un artículo. Sin embargo, permítanme decirles que la interpretación literal, junto con la interpretación histórica, es el mecanismo de interpretación preferido, pero en el siglo XIX. O sea, era la forma de interpretar que normalmente se tenía en el siglo XIX y que ya el Tribunal Constitucional ha dicho, oigan, tengan cuidado, no se puede interpretar de manera literal. Nosotros no somos máquinas que simplemente estamos leyendo, ya, artículo tal, decreto de urgencia, no puede contener materia tributaria. Eso es hacer una interpretación literal. Y más bien, el Tribunal Constitucional en sus sentencias ha señalado que el tipo de interpretación que debe haber es interpretación de unidad de la Constitución, interpretación de concordancia práctica, interpretación de eficacia o eficiencia normativa e interpretación de corrección funcional. ¿Qué significa todo esto? En pocas palabras, lo que te está diciendo el Tribunal Constitucional es, oye, cuando vayas a leer un artículo de la Constitución, no pienses que el artículo es el único artículo que existe. No, tienes que leer la Constitución de manera integral. Y bajo ese tipo de interpretaciones vas a poder encontrar coherencia a situaciones como la siguiente. Imaginemos, si partimos del hecho de que el Poder Ejecutivo tiene derecho a través del artículo 118 a emitir decretos de urgencia en materia económica, en materia presupuestal, pero no en materia tributaria, me pregunto, ¿para qué entonces está en el 135? O sea, permítanme explicarme, si les estoy diciendo y estamos compartiendo que ya en el 118 se establece que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de emitir decretos de urgencia sin pedirle permiso al Congreso de la República, ¿por qué tendríamos que mencionarlo en el 135? Si no es para decir, oye, en el interregno tiene otra naturaleza. Y sí, tiene dos naturalezas. Nuevamente, si ya el 118 le daba la facultad al Ejecutivo de emitir un decreto de urgencia, ¿por qué entonces se tendría que mencionar en el 135 si no es para demostrar que tiene unas funciones diferentes, que tiene una naturaleza diferente? Eso es una interpretación que no es literal. También podríamos hacernos otra pregunta, y es una pregunta que nos va a llevar a atender el tema de manera práctica. Y ojo, que en la siguiente sesión seguramente vamos a revisar ya el informe que emita no sé cuál de los grupos respecto a la exoneración del IGB de alimentos, materia tributaria. Pero que tendríamos que hacernos la siguiente pregunta. A ver, si de acuerdo a la literalidad de la norma el decreto de urgencia no puede contener materia tributaria, me pregunto, durante el interregno, si nosotros no podemos legislar en materia tributaria y el Ejecutivo no puede legislar en materia tributaria, ¿quién rayos va a legislar?
No puedes dejar un vacío. Y no puedes dejar un vacío por un principio, el principio pro homine. El Estado está al servicio del ciudadano, no que el ciudadano está al servicio del Estado. Oye, el Estado tiene que solucionar la situación. Yo estoy totalmente en desacuerdo con el cierre del Congreso. Espero que el Tribunal Constitucional haga historia y que declare inconstitucional este cierre y que por lo tanto todo lo que se haga siga una consecuencia lógica a esa decisión. Sin embargo, también soy consciente que el país nos pide una posición madura, responsable y decir, oigan, ¿saben qué? Si ustedes han decidido estar acá, presentes en la comisión permanente, y ustedes han decidido que el Tribunal Constitucional sea el que resuelva la demanda de competencia, bueno, verifiquen, como dice la Constitución, estos decretos de urgencia. Y verifíquenlo entendiendo la Constitución de manera integral, con las interpretaciones que el Tribunal Constitucional ha señalado ya, que son las que nos debe alejar de la interpretación literal. Finalmente, y lo vamos a ver en los siguientes decretos de urgencia, no es que el Ejecutivo pueda hacer lo que le dé la gana, eso es falso. Y lo tengo que decir claramente porque así como me ven en este momento sosteniendo con claridad de que hay decretos de urgencia en situación de interregno que sí pueden contener materia tributaria, me van a ver también ir en contra. Cuando vea que, por ejemplo, ese decreto de urgencia no cumple con ser excepcional o ser necesario. ¿Cuándo me parece que algo es necesario? ¿Cuándo me parece que algo es excepcional? Cuando está a puertas de vencerse, pues. A puertas de vencerse. No, ojo, no por el tema de si es mi simpatía o no es mi simpatía. Porque claro, vamos a ver el siguiente decreto de urgencia, que es la del libro, y el contenido que tiene, para mí, me parece que es desastroso. Nosotros habíamos trabajado algo muchísimo mejor acá en el Congreso de la República. No estoy de acuerdo con el contenido del decreto de urgencia. Sin embargo, tengo que decir, como lo voy a señalar más adelante, que cumple con esa excepcionalidad, porque estaba a puertas el vencimiento de un beneficio. Cosa distinta, presidente, seguramente va a escucharme, alzar la voz cuando traigamos acá un decreto de urgencia que crea un régimen nuevo para determinadas actividades, sea la actividad que fuera. Pero un régimen nuevo, ¿es acaso algo excepcional? ¿Es algo urgente? ¿Verdaderamente es necesario? ¿Se cae el sistema? ¿Va a generar algún tipo de impacto en la población? No. En ese momento me verán decir, ni hablar. El ministro que firmó ese decreto de urgencia, los ministros que firmaron ese decreto de urgencia, tienen una responsabilidad constitucional. Y lo tendrá que ver el siguiente Congreso. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Torres. Tiene la palabra el congresista Mario Mantilla. Ya. Okay. Presidente, un comentario muy breve y en realidad solo para pedir el voto, pero tanto lo señalado en realidad por el congresista Arana como por el congresista Torres y Galarreta, quiero leer el segundo párrafo que se ha incluido porque creo que responde en gran medida mucho a sus preocupaciones. El segundo párrafo del 5.1 dice: el Ejecutivo solo debe recurrir a la facultad legislativa extraordinaria en el periodo de interregno parlamentario ante la necesidad de normas urgentes, resalto, respetando los principios de razonabilidad y proporcionalidad y etcétera. Es decir, lo que se ha establecido es que, una vez más, los límites a los decretos de urgencia están claramente, digamos, se tienen que en el futuro señalar con mayor claridad, pero que por principio, mediante un decreto de urgencia, no se traslada un poder absoluto en materia legislativa al poder ejecutivo. Y por eso el siguiente párrafo hace esa precisión. Sin embargo, también tengo que decir lo siguiente, le doy toda la razón al congresista Miki Torres. No hemos querido entrar en un análisis a mayor profundidad sobre la naturaleza tributaria por una razón, porque vienen varios otros decretos en los que vamos a poder hacer ese análisis. Y mire, solamente para poner un ejemplo, coincidiendo con él. Si la Constitución señala que las elecciones tienen que convocarse cuando se cierra el Parlamento, cuando se disuelve, dentro de los 4 meses próximos. Si es que el cierre del Parlamento hubiera ocurrido en julio o agosto, el debate tributario sería absolutamente innecesario, porque
antes de lo que normalmente ocurre, que es los impuestos tienen que aprobarse hasta antes de diciembre para que entren en vigencia el primer día útil del año fiscal siguiente, para cuando se hubiese dado ese debate ya tenías un nuevo Parlamento. Ese supuesto no se lo planteó el legislador del 93. Es decir, el legislador del 93 lo que dijo es convoquen rápidamente elecciones. Y en este periodo, por eso establece el límite de 4 meses, porque asumía que en 4 meses podrían restablecerse las funciones del nuevo Parlamento para que pueda regular todas las materias. Este tema tributario no fue analizado en profundidad, sin embargo está claro que la realidad nos impone una necesidad de tener más claridad sobre este supuesto de cómo tratar normas de carácter tributario cuando estamos en interregno parlamentario. Y en ese supuesto es obvio que el Ejecutivo no puede dejar a la sociedad ante una indefensión normativa, ante una situación en la que no tienes norma que regule ese supuesto. Ahora, otra cuestión, probablemente lo mejor hubiera sido que el Ejecutivo dé un solo decreto. Prorróguese todas las leyes que tengan naturaleza tributaria y que establezcan beneficios, excepciones, etcétera, etcétera, hasta que el próximo Parlamento entre en vigencia. Esa era la norma que tenía que dar el Ejecutivo, pero en fin, estoy adelantando esta discusión para la discusión que corresponden a los propios decretos de urgencia. Pidió una interrupción el congresista Torres y la congresista Alcorta. Yo pido sencillamente que después de eso ponga votación. Congresista Torres, Sí, por gracias. favor. Al congresista Yerbey Violeta, yo le solicitaría, a efectos de poder votar a favor y no a favor con reservas, que en el 5.1, en el último párrafo, salga el tema de la materia tributaria, porque ahí está diciendo, existen materias durante el periodo interregno que son incompatibles. Y dice materia tributaria. Entonces, acabo de señalar exactamente que no necesariamente es así, ¿no? Entonces, yo preferiría para poder votar a favor. Muchas gracias. Congresista Lourdes Alcorta, por favor. Gracias, presidente. A ver, siendo la situación de esta comisión interregno, constitucional e inconstitucional, hemos tenido un debate largo, bastante largo, por posiciones diferentes. ¿Qué es lo que resuelve esto? Una votación. Porque vamos a quedar atrapados acá toda la mañana en 1 hora y media de debate sobre si es constitucional o no es constitucional. Ya cada uno ha dejado su tema establecido, su opinión establecida. Y este Congreso lo que creo que lo único que tiene que hacer, porque cuando corresponde, es emitir nuestra opinión. Está bien, está mal, no corresponde, sí corresponde, no es atribución, si es atribución no le corresponde al Ejecutivo, no es dejarlo. Y el próximo Congreso que responda. Eso es lo que quiere el señor Vizcarra. Para eso ha disuelto el Congreso, para que no haya mayorías y hay un laberinto. Entonces, que asuma la responsabilidad el señor Vizcarra con el próximo Congreso que tiene como 235 prontuariados encima. Eso es lo que se va a recibir. Y estamos en el mismo tema, que este próximo Congreso, pero estamos en un debate dándole, con cada uno con posiciones diferentes. ¿Qué es lo único que resuelve esto? La votación. Se acabó, cortémoslo. Gracias. Congresista Violeta. Presidente, sí, perdón, un segundo. Acogiendo el pedido del congresista Torres y considerando que vamos a tener discusiones específicas de materia tributaria, retiramos la palabra materia tributaria del tercer párrafo del 5.1. Le pide una interrupción adicional. 15, por favor, el congresista Ángel Neira. Gracias. Quiero, para asentar esto y ante la población, ante los medios, ante mis colegas, que lo que vamos a decidir en la votación no es vinculante. Podemos salir a votar a favor o podemos votar en contra. Eso no interesa, porque esto se va a elevar al siguiente Congreso. Entonces, eso se va a elevar al Congreso. Entonces, acá lo que sí va a quedar bien claro es la posición y para quién estamos enfocados, o para los de arriba o para los de abajo. Gracias. Ok. Congresista Bartra. Sí, gracias, presidente. Lo que pasa es que el congresista Violeta está modificando el texto sustitutorio para que se retire la restricción a que el gobierno no puede legislar en materia tributaria. O sea, decía, encima lo estamos abriendo más de lo que ya estaba abierto para habilitarlo en materia tributaria. Que quede constancia porque esto pasa muy rápido. Gracias, presidente. Congresista Violeta. Presidente, no estamos eliminando nada, estamos trasladando el debate sobre materia tributaria, sobre los cuales hay diversos decretos de urgencia, para hacerlo de manera específica y a profundidad cuando tratemos dichos decretos de urgencia. Solicito que vayamos a votación, presidente. Bueno, pasamos a votación. Se votaría el informe en mayoría. ¿Quién es nominal? ¿Sí? Hay una propuesta. ¿El texto final lo distribuimos? ¿Lo leemos?
Presidente, ya le alcancé el texto, hemos solamente eliminado 2 palabras, ¿no? Materia tributaria. Entonces estaría conforme en que se reparta con la modificación y se vota. Votación nominal. Ya se repartió con la modificación. Ya, estamos quitando las 2 palabras que son materia tributaria. ¿Ok? Queda claro que 5.1 se retira materia tributaria y ese sería el informe en mayoría. Votación nominal. Señores congresistas, Peteta Rubín, Eresi Chicoma, sí. Palma Mendoza, sí. Torre Morales, sí. Salgado Rubianes, abstención. Mantilla Medina, abstención. Alcorta Suero, Abstención. abstención. Neira Olaichea, Abstención. abstención. Galarreta Velarde, sí. Andrade Salguero de Álvarez, Bartra Barriga, En contra. no. Becerril Rodríguez, Salazar de la Torre, abstención. Iberico Núñez, sí. Acuña Núñez, Wilca Flores, sí. Ochoa Peso, sí. Apaz Ordóñez, sí. Arana Segarra, sí. Robles Uribe, sí. Del Águila Herrera, Violeta López, sí. Flores Vilches, León Romero, sí. Costa Santolaya, Herrera Arévalo, sí. Reategui Flores, sí. Han votado 20 señores congresistas, 14 a favor, 1 en contra, 5 abstenciones. El informe aprobó mayoría de evaluación del decreto de urgencia 00219, que aprueba medidas para la realización de las elecciones para un nuevo Congreso, coordinada por el congresista Violeta López. Siguiente tema. Informe aprobado en mayoría, evaluación del decreto de urgencia 003-2019, que establece incentivos para el fomento de la lectura y el libro, coordinada por el congresista Torres Morales. Congresista Torres Morales, tiene la palabra. De hecho, muchas gracias por el apellido de mi madre. A ver, presidente. Primero agradecer a los miembros del grupo de trabajo que finalmente nos pudimos reunir el día de ayer para poder discutir y debatir y aprobar en mayoría, sí, el contenido del decreto de urgencia 003-2019, no el informe. Presidente, lo primero que debo de decir, para que por favor quede registrado, es que el análisis que nosotros estamos haciendo y que entiendo que están haciendo cada uno de los grupos de trabajo no es sobre el fondo del tema, sino sobre la forma. Y de hecho, lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de esta manera porque nosotros finalmente ya estamos limitados, no tenemos la capacidad legislativa que tenía el Congreso de la República. Respecto al contenido de este decreto de urgencia. El decreto de urgencia 003-2019 ha señalado lo siguiente. Primero, ha asignado un financiamiento para actividades de fomento. ¿Le parece, congresista, si es que termino de dar el informe? Es que termino de dar el informe y ahí doy todas las interrupciones, porque si no, no voy a terminar de poder presentar la... Continúe, congresista. Termine su exposición y de ahí vienen las intervenciones.
Gracias, presidente. Entonces, asignación de financiamiento para actividades de fomento, ¿no? Que habla y asigna 16 millones de soles anuales para el fomento de la lectura en variadas actividades. Asimismo, también señala que se asignan otros 16 millones de soles anuales al Ministerio de Educación para la implementación de bibliotecas escolares. Prórroga de beneficios tributarios. Establece una exoneración del IGB a la importación y o venta de libros y productos editoriales afines y reintegro tributario del IGB para editoriales de libros cuyos ingresos anuales sean de hasta 150 OITs. Finalmente, también un desarrollo de una encuesta en el plazo de 1 año desde la publicación de la norma que debe ser realizada por el Ministerio de Cultura y básicamente, y el financiamiento, que establece que las fuentes de financiamiento de las actividades de fomento, así como su financiamiento, son determinadas para los años venideros. Básicamente este es el contenido del del decreto de urgencia. Al respecto, presidente, quisiera señalar lo siguiente. La disolución del Congreso de la República implica pues una interrupción de la normalidad democrática porque concluye anticipadamente el mandato conferido por el pueblo a sus congresistas para legislar, controlar y representar en su nombre durante 5 años. Corresponde destacar claramente que en nuestro texto constitucional vigente hay 2 normas denominadas decretos de urgencia, o dicho en otras palabras, existen 2 situaciones normativas distintas. La primera es aquella de los decretos, y si me pueden ayudar, presidente, se autoriza para que se presente una imagen. Por favor, si pueden presentar las imágenes. El operador, por favor, de la computadora. Gracias, presidente. Entonces, como le decía, existen 2 situaciones normativas distintas, ¿sí? Dentro de la Constitución de 1993 tienen los decretos de urgencia contenidos en el artículo 118, inciso 19, que es en el supuesto en el cual el Parlamento se encuentra en funciones normales, y los decretos de urgencia del artículo 135, segundo párrafo, que es durante el interregno parlamentario. En los primeros, en el artículo 118, hay bastante conocimiento en doctrina y jurisprudencia constitucional respecto de estos instrumentos normativos. Se trata de una atribución o facultad legislativa originaria del Poder Ejecutivo de naturaleza excepcional, ya que para la emisión de estos decretos de urgencia la Constitución no solicita permiso o autorización previa del Parlamento, y a su vez destaca que puede ser emitida en situaciones de urgencia, emergencia, especiales, y no si la situación puede ser atendida con una norma legal emitida por el Parlamento. En el segundo supuesto, en el artículo 135, los decretos de urgencia durante el interregno parlamentario, faculta al Poder Ejecutivo a emitir normas que denomina también como decreto de urgencia. Queda claro, presidente, que en las normas expedidas en los 2 momentos que el Poder Ejecutivo ejerce función legislativa extraordinaria coinciden en su denominación, en el órgano titular de la facultad o atribución y en las exigencias constitucionales, es decir, para el requisito del refrendo, pero tienen naturaleza jurídica, presupuestos habilitantes, materia legislable, límites y procedimientos de control diferentes. Vale decir, tienen a la lectura que nosotros hemos hecho de manera integral de la Constitución, vemos que los decretos de urgencia del artículo 118 sí tiene limitaciones comunes, pero también tiene limitaciones especiales. Por ejemplo, la materia tributaria. En una situación regular en la cual el Parlamento está en funciones, el Ejecutivo no podría utilizar un decreto de urgencia para poder legislar materia tributaria. Eso nos queda claro. Situación distinta sucede cuando estamos ante el interregno parlamentario, y es por eso que crean un artículo 135 y un segundo párrafo específicamente, porque tal como lo he señalado hace unos minutos, si no, no hubiera habido necesidad de precisarlo. Y dice, oye, cuando hay un interregno parlamentario, pues sí, el Ejecutivo va a legislar a través de decretos de urgencia. Y en ese caso en específico, haciendo una interpretación integral en unidad de la Constitución, pues no podemos encontrar una limitación en materia tributaria. Lo que sí podemos encontrar son limitaciones comunes en ambos tipos de decretos de urgencia, tanto los del artículo 118 como los del artículo 135. ¿Y cuáles son estos? Son los señalados por el Tribunal Constitucional. Son aquellos que te dicen, oye, sea con un Parlamento en funciones o sea en un interregno parlamentario, los decretos de urgencia tienen que legislar en materia excepcional, que exista necesidad, que sea transitorio,
que sea general y que exista conexidad. O sea, tienes que cumplir con esos requisitos sí o sí, sea el decreto de urgencia con un parlamento vigente o sea un decreto de urgencia en un interregno parlamentario. Entonces, no es cierto, presidente, decir que ahora el Poder Ejecutivo puede legislar en materia tributaria. Nosotros no hemos dicho eso. Nosotros lo que estamos diciendo es, ojo, el Ejecutivo puede legislar en todo aquello que cumpla con estas limitaciones o estos requisitos indispensables: excepcionalidad, necesidad, transitoriedad, generalidad y conexidad. Eso es lo que nosotros consideramos que debe haber. Entonces, claro, si me dicen, oye, ¿y podría, por ejemplo, hacer una ley orgánica? No, pues, porque eso no es transitorio. ¿Podría hacer alguna norma de desarrollo constitucional? No, pues, porque eso no es transitorio. Tienen que esperar, evidentemente, a la aparición o la restitución, porque acá estamos en discusión, ¿no? Puede ser que se restituya el Congreso o puede ser que aparezca un nuevo Congreso, pero tendrán que esperar para eso. Esta interpretación que les estamos presentando para nosotros es importantísima, porque atiende a una necesidad específica y es, oye, si al día de hoy el Parlamento se encuentra limitado, porque no podemos negar la realidad, señores, el día de hoy nosotros no podemos legislar. Y si no podemos legislar y además le decimos al Poder Ejecutivo, tú no puedes legislar en materia tributaria, vamos a entrar en una situación crítica. ¿Cómo le vamos a responder al ciudadano al que nosotros servimos que, por ejemplo, su exoneración a los alimentos está a puertas de vencer al 31 de diciembre? Y que porque el Congreso no está en plenas facultades y porque el Ejecutivo, con una interpretación literal, no puede legislar en materia tributaria, entonces no se puede hacer la prórroga de esa exoneración. Eso es inviable. Eso no se sostiene, no sostiene un análisis más allá de una interpretación literal que evidentemente no es la que deberíamos atender. Dado que no hay disposición alguna que exima a los decretos de urgencia del artículo 135 de la Constitución de los requisitos formales usuales para la emisión de normas con rango de ley por parte del Ejecutivo, afirmamos que estas normas requieren para su emisión, tal como los decretos del artículo 118, inciso 19, del referendo del presidente del Consejo de Ministros y la aprobación del Consejo de Ministros. Asimismo, es fundamental señalar que en la búsqueda de maximizar el respeto y la vigencia del principio democrático y de separación de poderes, establecidos esencialmente en el artículo 43 y 44 de la Constitución, cabe destacar que son requisitos de los decretos de urgencia del interregno parlamentario, tal como lo son los decretos de urgencia en normalidad constitucional, los criterios de excepcionalidad, reitero, necesidad, transitoriedad, generalidad y conexidad señalados ampliamente por el Tribunal Constitucional. Lo contrario significaría atribuirle amplísimas facultades legislativas al Ejecutivo que erróneamente lo lleven a la dación durante un interregno parlamentario de legislaciones generales y permanentes de cuerpos normativos o de reformas sustanciales, como por ejemplo de regímenes como el Código Civil, Penal, Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley del Impuesto a la Renta, entre otros. En ese sentido, el presidente se ha llegado a la conclusión de que, si bien, y en lo personal debo hacer la precisión, no me siento a gusto con el contenido del decreto de urgencia, yo creo que el tema del desarrollo de la lectura en nuestro país es muchísimo más amplio de lo que ha sido contenido en este limitado decreto de urgencia. Debemos señalar de que desde el análisis constitucional y respondiendo al encargo que la Comisión Permanente nos encomendara, consideramos que el decreto de urgencia cumple con las exigencias establecidas por nuestra Constitución. Y así ha sido aprobado en mayoría, presidente. Gracias, congresista Torres. Tiene la palabra la congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. A ver, después de este debate larguísimo que hemos tenido, no creo que el contenido esté en si se promueve o no se promueve la lectura. Este es un congreso que yo misma he dicho en un momento que he participado, que justamente examina, y creo que es fondo y forma, no podemos dejar de hacer lo que nos corresponde. Pero no creo que el argumento de esta propuesta sea si se va a dejar de leer, si va a dejarse de promocionar. El tema está en si es constitucional o no es constitucional, sobre todo si los que están proponiendo esto hablan de la forma y no del fondo. Yo me refiero a las dos cosas. Yo no voy a dejar de ver el tema de la forma y la forma, más allá si lo toman en cuenta o lo ningunean. Entonces, yo justamente he dicho lo de examinar,
pero la propuesta no está hacia a la comisión permanente. En su vida normal, con pleno en ejecución, no le corresponde hablar sobre temas tributarios. No le corresponde. Ni derechos humanos, ni defensa nacional, ni sobre terrorismo. No le corresponde, aún con un Congreso vigente. Lamento yo mucho contradecir a Miki Torres, a quien le tengo gran aprecio, respeto su opinión, no la comparto. Yo no voy a votar a favor de esto. Porque me hace el ministro de Economía, más allá del tema de la lectura del contenido, que no me opongo en absoluto, soy una promotora del tema de la lectura, pero el Ministerio de Economía ha dado una opinión prácticamente en contra. El argumento ha sido que lo dio antes de que cierre el Congreso, pero la opinión sigue importando con o sin Congreso, porque es el Estado el que emite la opinión. No importa si lo cierra o no lo cierra, se proteja. La opinión del Estado es la misma. Es una política de Estado. Está en la Constitución. Entonces creo que hay que chequear qué es lo que se está haciendo para no dejar precedente. Y yo insisto en que tenemos que ver, revisar fondo y forma y dejar nuestras recomendaciones para que el próximo Congreso, con la gente que el señor Vizcarra quería que entre, con todos los prontuarios que están en todos los medios de comunicación y la televisión, definan el futuro de este país. No va a pasar nada por un mes. En un mes son las elecciones, el 26 son las elecciones. El nuevo Congreso puede retomar el tema, porque estos gobiernos están haciendo lo que le da la real gana. Como no hay quien fiscalice, no hay fiscalización, han roto el equilibrio de poderes y el gobierno automáticamente interpreta de facto lo que mejor le parece y lo que mejor le conviene. ¿Por qué no hacemos tanto problema y un debate tan largo? Igual se tiene que votar acá. Ese es el tema. Nada más, presidente. Gracias. ¿Alguien más desea la palabra? Congresista Bartra y después congresista Salgado. Gracias, presidente. Presidente, nos encontramos pues frente a la contradicción a la que nos iba a llevar definitivamente el aprobar en los términos en los que se ha aprobado el decreto de urgencia 002-2019. Ahora yo estoy escuchando la exposición del coordinador de este grupo de trabajo y lo que escucho es que para este caso entonces sí hay un solo decreto de urgencia y debe seguir las normas de examen que están contenidas en el reglamento. Es decir, solamente analizar la constitucionalidad o no de la emisión del decreto de urgencia. El fondo dice no lo tocamos porque no corresponde, solo hay que analizar la constitucionalidad. Perdón, presidente. Los decretos de urgencia en el periodo del interregno vienen a la comisión permanente para ser examinados. No dice para ser evaluada su constitucionalidad o para cumplir lo que dice el reglamento del Congreso con respecto al examen de los mismos. Por lo tanto, ninguno de los decretos debería estar restringido a la constitucionalidad o no. Porque si acaso vamos a asumir esa posición, entonces nosotros tendríamos que ceñirnos estrictamente a lo que dice el 118 en su inciso 19, que dice que los decretos de urgencia se usan exclusivamente para regular materia económica y financiera. Y no permitiríamos, por lo tanto, la evaluación de constitucionalidad de ningún otro decreto de urgencia que verse sobre naturaleza diferente a la que está contenida en la Constitución Política del Estado. Pongámonos de acuerdo, presidente. O vamos a decir que el decreto de urgencia es el decreto de urgencia solamente tal cual está contenido en la Constitución y por lo tanto es evaluado por la Comisión de Constitución, que en este caso sería reemplazado por la Comisión Permanente y solamente evalúa su constitucionalidad en los términos que ha establecido el Tribunal Constitucional, o lo asumimos para evaluarlo completamente. Pero no vamos a usar un argumento cuando conviene para aprobar y dar un informe positivo y otro cuando debemos restringirlo y decir que solamente cuando es excepcional, necesario, transitorio, general o hay el criterio de conexividad. No, presidente. Definitivamente, si no se ha hecho un análisis, un examen, porque la Constitución dice vienen para examinarse. Si no se ha hecho un examen y este solamente se ha restringido a evaluar la constitucionalidad o no, y para eso se ha hecho una excepción, no sé realmente, y quisiera que nos aclaren, de qué se trata el examen que se hace en la Comisión Permanente. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Rosa Bartra. Tiene la palabra la congresista Luz Salgado. Yo no sé si la población siga este debate, tal vez algunos que les interese, señor, pero a los que verdaderamente están interesados en lo que ocurre en nuestro país, estarán analizando cuánto daño le ha hecho el cierre del Congreso, a pesar de con todos sus defectos y todos sus problemas individuales que haya podido tener, pero la institución en sí, que sirve casualmente para que en comisiones se analicen estos temas, sí pues tienen que verse el fondo y la forma.
Porque hubiéramos tenido que llamar a los representantes del Ministerio de Educación, que ahora no quieren venir, señora, a las reuniones que nosotros llamamos, mandan a funcionarios que no tienen responsabilidad política, porque se quieren librar, tanto ministros y viceministros, de las cosas que están haciendo ahora autoritariamente, aprovechando de los decretos de urgencia para sacar todo lo que les conviene sacar y que no tengan ningún tipo de fiscalización. Porque hubiéramos tenido que preguntarnos primero, ¿estos beneficios tributarios van a permitir el fomento a la lectura? ¿Quiénes están leyendo con estos beneficios tributarios? ¿Las personas no leen porque no tienen acceso a los libros? No es así, señor. ¿Qué políticas educativas se están haciendo dentro del Ministerio de Educación para fomentar la lectura? Eso hubiera tenido que venir a explicar la ministra de Educación, ¿no? Y cómo se está desarrollando la comprensión lectora. Nos llenamos la boca de las cifras de la evaluación PISA y sin embargo estamos mal. Entonces, el Ministerio de Educación hubiera tenido que venir acá a la comisión o a las comisiones de Cultura y de Educación a explicarnos por qué estos beneficios tributarios tienen que ser extendidos. ¿Qué evaluación, qué impacto se ha evaluado para ver que estos beneficios han ayudado a la comprensión lectora y al desarrollo para que más gente pueda tener acceso a la lectura? Lógicamente, todos queremos que la gente lea más y que lea más implica que tenga mayores conocimientos y posibilidades de hacer mejor los análisis en cualquier tipo de lo que lleve en su vida para tener una visión más holística, más universal de las cosas. Pero esto que tendría que ser evaluado por los responsables políticos, mandan el decreto porque se ha cumplido el plazo, sin ningún tipo de evaluación. ¿Dónde está el costo-beneficio, el impacto que el Ministerio de Economía tendría que presentarnos aquí de la norma tributaria? No hay, señor. Y no hay, lo digo adelantándome a lo que va a luego manifestar el congresista Neira, con quien hemos terminado ya el análisis de otro decreto de urgencia, donde ni siquiera las autoridades han tenido el trabajo de respondernos, ni siquiera con una carta y menos con su presencia. Cuando se les ha dicho para poder extender también otra clase de beneficios, ¿cuál es el impacto? Si han cumplido con la norma inicial que se dio para este beneficio tributario, resulta que ni siquiera han cumplido con los requisitos iniciales de la primera norma. ¿Cómo le extiendes tú el beneficio cuando en la primera norma tú le dices, para darte esto tienes que cumplir A, B, C y D? Resulta que no han cumplido ni A, ni B, ni C, ni D. Y le vas a seguir dando y les van a aumentar. Yo lo voy a dejar al congresista Neira que vaya adelantándose a esto. O sea, estamos dando beneficios sin tener el impacto, sin tener el resultado. Y cuando tú llamas al funcionario, no responde, no viene, no manda ni siquiera una disculpa. Eso es lo que ha conseguido casualmente el señor Vizcarra con el cierre del Congreso, que este Congreso no fiscalice y que ahora vengan una serie de atribuciones y beneficios. ¿A quiénes van a beneficiar? ¿A quiénes está beneficiando realmente? Y este Congreso tendría que saberlo, porque si es para fomentar la lectura, 1000 veces sí, hay que dar incentivos, pero que me demuestren que la política que están actuando está dando resultados. Señor, no hay política, no hay resultados, no hay respuesta. Este es realmente, aquí hacemos lo que queremos con los decretos de urgencia. Ojo, se nos vienen más decretos de urgencia, viene una lluvia de decretos de urgencia, porque están desesperados, señor, y eso tenemos que advertir para que el próximo Congreso, lo primero que tenga que hacer, que se olviden de todo lo que tienen que hacer, tienen que analizar estos informes que nosotros estamos haciendo. Gracias, señor. Gracias, congresista Luz Salgado. Tiene... Ya. Salvador Heresi, después tú. La congresista Lourdes Alcorta quiere una interrupción. Presidente, está en proceso realmente Indecopi, hizo un severo llamado de atención a las editoras acá en el Perú, a todas las empresas editoras. Porque esa es una parte del proyecto. Los libros que se traen, que se compran en librerías, el Sur, el Virrey, son una parte, pero es una parte minúscula. El tema está en las editoras acá en el Perú que hacen los libros, acá.
Y INDECOM está en el proceso justamente de investigación para sancionar porque se les ha encontrado estas